El 26 de agosto, el Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China emitió una importante publicación sobre la misión y las contribuciones hechas por el partido. En esa publicación se repasaban las luchas, los sacrificios y los esfuerzos hechos por el Partido Comunista de China y por el pueblo chino en el curso de los últimos 100 años. En esta edición de Enfoque contamos con la participación de dos invitados. En primer lugar, vamos a realizar una conexión a distancia con el señor Heinz Dieterich, sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien basándose en esa publicación nos hablará sobre la gobernanza de China. Señor Heinz Dieterich, gracias por aceptar nuestra entrevista. ¿Usted ya conoce generalmente este documento? ¿Existen algunas partes que le hayan impresionado especialmente? Me parece que en el documento recién del Partido Comunista de China hay tres puntos fundamentalmente rescatables para el debate mundial. En primer lugar, que la teoría científica ética de Marx Engels, el marxismo, va a seguir siendo la guía espiritual de la praxis de transformación del Partido Comunista de China. El segundo punto de gran importancia ante la miseria de los partidos políticos en las democracias burguesas que no luchan por principios, que son corruptos en su gran mayoría, que solo responden a los intereses del gran capital corporativista. Ante ese panorama deprimente mundial, es importante que el Partido Comunista de China reafirma la necesidad de su capacidad de autocrítica, autorreforma, como lo llaman. Es decir, hay plena conciencia en el partido que un megaorganismo de ese tipo, con 90 millones de personas, que tiene una misión histórica, tiene la necesidad de supervisar, de tener una praxis efectiva y una estricta autodisciplina, y cuando es necesario, reformarse. Es decir, esa capacidad de la autorreforma que se enfatiza en el documento es de suprema importancia. Lo tercero es que el partido reafirma su compromiso con la felicidad del pueblo y que reafirma que los valores humanos como democracia, justicia, etc., no pueden estar a debate en la política del partido. Igualmente de gran importancia en la transformación actual del sistema global, de un sistema unipolar dominado por el imperialismo de Occidente, igual de importancia entonces el compromiso con el internacionalismo y procurar el bienestar de la humanidad entera. Sabemos que durante mucho tiempo usted ha estado trabajando en la teoría del marxismo. Entonces, nos gustaría saber primero, a lo largo de estos 100 años, ¿en qué aspecto ha innovado y desarrollado el Partido Comunista de China la teoría del marxismo? Pienso que se puede comentar de la siguiente forma. En primer lugar, el primer gran mérito fue mantener la vigencia de ese instrumento de transformación, la ciencia y ética de Marx y Engels, y no dejarla caer y tirarlo al basurero de la historia cuando cayó la Unión Soviética en 1989-90. Y cuando todo el mundo decía con Fukuyama, el gran ideólogo japonés estadounidense, que ya con la caída del socialismo del siglo XX, el socialismo de la Unión Soviética y de los países europeos, se había acabado la evolución de la historia, que más allá del mercado, de la democracia liberal, burguesa, no habría otra posibilidad de evolución de la humanidad. Eso era la gran tesis de Fukuyama, que el imperialismo occidental promovió con todas las plataformas culturales que tenía para cerrar de una vez por todas la vivencia de ese pensamiento científico paradigmático
fundamental que el capitalismo no aguanta. El socialismo, materialismo, dialéctico, histórico, etc. Entonces, mantenerse firme en esa perspectiva de que ese paradigma científico de Marx y Engels, al igual que el de Einstein o el de Newton antes o de Darwin, no había perdido nada de su vigencia. Eso fue el primer gran acierto de los líderes del Partido Comunista de China. Lo segundo fue que a la muerte de Mao había conciencia en el partido que el viejo modelo que se había implementado con la nueva democracia de 1949 hasta 1978 básicamente tenía que ser modernizado hacia las condiciones del siglo XXI. Y fue entonces el gran acierto de la apertura y reforma de Deng Xiaoping, que conservó lo positivo de lo que había construido el fundador de la República, Mao Zedong, y que reactivó una vieja estrategia de desarrollo que Lenin había practicado en la Unión Soviética, la nueva política económica, como él lo llamaba, que después fue sustituido por el comunismo de guerra de Stalin. Y en la nueva fase de la Revolución China en 1978, Deng Xiaoping entendió claramente que se necesitaba una combinación de las fuerzas productivas del mercado por una parte y de la conducción rectora del Estado por otra. Eso fue el segundo gran acierto de la aportación a la teoría del marxismo. En cierto sentido, ya era lo que después se llamaba el socialismo con características chinas, es decir, la chinización, la adecuación de la teoría general científica de Marx y Engels a las condiciones concretas de un país con el nivel de escaso desarrollo que tenía China. Y el tercer elemento aportador, me parece, fue a través de la dirigencia del presidente Xi Jinping, cuando él reactivó elementos claves de Marx y Engels y vinculado a la cultura china. Y allá estaba la sabiduría del libro de Han de hace 2000 años, que decía, 1500 años antes del nacimiento de la ciencia moderna occidental, 1500 años antes, el libro de Han decía que la verdad hay que buscarla en los hechos. Mao después lo convirtió en el lema principal del trabajo político, dialéctico, científico del partido y de las masas también. Y eso es la esencia de la verdad objetiva. Si tú quieres conocer la verdad objetiva, tú necesitas interpretar la realidad objetiva, es decir, los hechos, de manera adecuada. Y esto es más importante que nunca, porque hoy vivimos en lo que en Estados Unidos llaman la era de la posverdad. En esa era de la posverdad y de los fake news de Trump y de los manipuladores de la cultura general y de la conciencia general de la especie, es fundamental que esto se haya rescatado. Y el último elemento posiblemente es que Xi Jinping ha demostrado que el combate a la pobreza es posible con los teoremas correctos del Poverty Alleviation Program, con la supervisión del partido, el entusiasmo de la gente, de los cuadros, etc. Y que él finalmente, hace pocos días, diagnosticó que la humanidad ahora está en una encrucijada. Y una encrucijada histórica que puede terminar en un enfrentamiento hostil con consecuencias imprevisibles,
o puede ser de respeto mutuo, puede ser un juego de cero suma, o puede ser una cooperación de beneficio mutuo, y que él convocó a la humanidad entera, a los partidos políticos, a los científicos del mundo, a actuar para que el futuro de la humanidad sea la segunda opción que él menciona, la cooperación en beneficio de todos, para evitar la distopia capitalista que podría ser el fin de un apocalipsis nuclear debido a su política aventurera agresiva, o una catástrofe climática. En los últimos 100 años, el Partido Comunista de China ha realizado 3 milagros: el rápido desarrollo económico, la estabilidad social a largo plazo y el ascenso pacífico. ¿Cómo evalúa usted el éxito del trabajo hecho por el Partido Comunista de China? Los 3 grandes milagros de la historia china de los últimos 100 años, el milagro económico, el ascenso pacífico y la estabilidad social a largo plazo, se explican obviamente porque se ha sabido combinar el cambio de la realidad se estaba generando por la política del partido y el cambio mundial con la adecuación de la misión del partido. El milagro económico, todos lo sabemos, tiene datos de crecimiento que históricamente no existían antes. Ningún país en la historia ha logrado por tanto tiempo hacer esos grandes avances. Hay muchas razones para explicar esto, pero el récord de los datos es absolutamente claro. Es algo que no había existido en la historia de la ciencia económica anteriormente. El segundo aspecto, obviamente, la estabilidad a largo plazo, está vinculado a lo primero. No puede haber crecimiento sostenido de esas tasas de casi 10% por décadas si no hay una paz social que permite trabajar conjuntamente entre el Estado, entre la iniciativa privada y entre la clase trabajadora y el campesinado. Porque es una interacción. Sin estabilidad y paz social no habrá progreso, ni económico, ni social, ni cultural. Y el último elemento, el ascenso pacífico, fue extremadamente difícil que China asegurara prácticamente un papel de superpotencia a nivel de Estados Unidos, porque Estados Unidos dominaba el sistema global y no quería a ningún competidor. Y si analizamos científicamente la historia de China, desde su independencia, nueva independencia en 1949 hasta hoy, podemos constatar que en 7 ocasiones Estados Unidos atacaron de manera peligrosa el futuro de China, y ha sido la madurez y la mesura del gobierno chino de no caer en esas provocaciones y evitar una guerra caliente que varias veces bajo amenazas de ataque nuclear tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña estaban en el aire. Entonces, obviamente, son 3 grandes éxitos que hay que reconocer al trabajo del partido y del pueblo de China, que hicieron eso en conjunto. ¿Y qué papel piensa que desempeña China en el desarrollo del socialismo global? Para mí es obvio que sin China no va a haber socialismo mundial, porque para tener el socialismo mundial se necesita la teoría, y China es el único país en el mundo que realmente reactiva, practica, da innovación al paradigma científico de Marx Engels histórico. China, en segundo lugar, es el único país que tiene el poder para defender ese camino que el Occidente no quiere permitir, porque quiere seguir manteniendo el control del sistema global. Entonces, yo diría que sin el decidido apoyo de China a la construcción de una comunidad socialista mundial, cada uno con su propia vía de desarrollo autónoma,
según los criterios de los partidos nacionales, sin esa creación mundial de la comunidad marxista de transformación social para salvarnos del apocalipsis nuclear y de la catástrofe climática que el capitalismo nos presenta. Sin China no hay salvación de la humanidad. Y desde su punto de vista, ¿cómo afectará al orden internacional una China socialista exitosa? El principal efecto que va a tener el desarrollo de China, inclusive con las nuevas medidas que está decidiendo el partido a propuesta del líder central Xi Jinping, obviamente ese impacto al nuevo orden mundial va a ser el del ejemplo de lo positivo. Ante el estancamiento que vemos en los gobiernos de Occidente, que no aumentan el grado de participación democrática de los pueblos, que ni siquiera pueden proteger a sus pueblos de una pandemia que en China ya se controló hace más de un año, y que se niegan a copiar el modelo de seguridad sanitaria pública que China implementó. Esos gobiernos obviamente se ven cada vez peor, porque si tenemos ya 4.5 millones de muertos, la absoluta mayoría es en los países de la democracia burguesa y del capitalismo. Tan solo en Estados Unidos 640.000 muertos. De todos los muertos, en China solo ha habido 4.670. En los países capitalistas ha habido 4.5 millones. Allá está absolutamente claro, en esa métrica sencilla, la superioridad del socialismo con características chinas. Está absolutamente claro que el sistema de gobernanza de China es mucho mejor, mucho más justo. Y ahora ni hablar de la compensación efectiva del trabajador, de la riqueza compartida y de otros aspectos de reforzamiento del Estado de Derecho y de reformas pro naturaleza. Es obviamente totalmente claro que el prestigio mundial de China va a seguir creciendo, no a través de las palabras, sino a través del ejemplo. Y todos los medios propagandísticos de Occidente no van a ser suficientes para impedir que paso a paso la humanidad se entera de esa diferencia y paso a paso va a inclinarse hacia un sistema como el chino, con más justicia económica, más bienestar y más democracia real y protección climática. Esto es el futuro que el avance de China en el camino de Marx y de todos los próceres de la igualdad y justicia está avanzando. Gracias, señor Heinz Dieterich, por su comentario. Ha sido un placer. A continuación, realizaremos otra conexión a distancia con el señor Guillermo Buyana, presidente de la Asociación de Amistad Colombo-China. Señor Guillermo Buyana, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor estar de invitado en su programa. Muchas gracias. ¿Ya conoce generalmente este documento? ¿Existen algunas partes que le hayan impresionado especialmente? Sí, conozco el documento. Me parece que es muy interesante la síntesis histórica que hace sobre la evolución del Partido Comunista en los últimos 100 años. Cuál era, para dejar muy claro frente al mundo, por qué se creó el partido, por qué luchó el Partido Comunista y cuáles son los compromisos que había adquirido con el pueblo chino y frente al mundo en construir un país socialista fuerte, avanzado, independiente, que pudiera basarse en sus propios esfuerzos y que pudiera hacer una enorme contribución a la paz y al desarrollo del mundo. Entonces, me parece que es un documento que sintetiza muy bien esa experiencia de lo que yo calificaría como
el experimento del socialismo en vida, que es China hoy. En los últimos 100 años, ¿qué logros cree que ha conseguido el Partido Comunista de China y el pueblo chino? Por ejemplo, en lo que representa al rápido desarrollo económico, a la lucha contra la pobreza y el objetivo de haber alcanzado la prosperidad común, etcétera. No, pues los logros del Partido Comunista son enormes y son múltiples, no solo los sociales, sino también los políticos, tanto internos como internacionales. China ha transformado el mundo de una manera radical muchas veces a lo largo de los últimos 100 años. La primera, yo diría que cuando el 20% de la humanidad declara su independencia de los poderes imperiales que la habían sometido, pues eso en sí mismo es un enorme significado histórico. En ese momento, al declararse la fundación de la República Popular China, el Partido Comunista lo que hace es declarar la independencia de la cuarta parte de la humanidad respecto de todos los poderes hegemónicos prevalecientes en ese momento. Después vemos la enorme importancia que tiene China en la construcción de una teoría y de una práctica internacional basada en los 5 principios de la coexistencia pacífica y después en la teoría de la gobernanza del presidente Xi Jinping, que de ser seguidos y entendidos y acatados por todos los países del mundo, conducirían a un mundo mucho más equilibrado y mucho más orientado hacia la convivencia pacífica que hacia las tensiones que se derivan del hegemonismo. Y finalmente, el retiro, la erradicación masiva de la pobreza, pues implica tiene un significado económico y social no solo para China, sino para el mundo, y un significado político porque demuestra que es posible cumplir una enorme promesa de desarrollo social que había llevado a China a esta lucha prolongada, encarnizada y decidida por su independencia y por sacar a su pueblo de la pobreza y del sojuzgamiento del hegemonismo. Entonces, yo creo que la experiencia de los 100 años del Partido Comunista de China pues es múltiple y de múltiples efectos y significado para el mundo entero. Y bajo una situación internacional compleja, el Partido Comunista de China siempre ha sostenido la bandera de la justicia y mantiene con firmeza la imparcialidad internacional. Según sus observaciones, al mismo tiempo que está comprometido con lograr su propio desarrollo, ¿qué esfuerzos ha realizado el Partido Comunista de China para salvaguardar el desarrollo de la paz mundial? Pues por un lado, al principio, haber propuesto una teoría y una teoría y una práctica de unas reglas de convivencia internacional que de seguirse por todos los países del mundo conducirían a su equilibrio. La historia de las relaciones internacionales demuestra que cuando los países se orientan hacia mecanismos consultivos, hacia el respeto de la soberanía, las reglas de no interferencia tienden hacia escenarios más estables y más pacíficos. Después, cuando China recupera la representación de todos los chinos en el seno de las Naciones Unidas, otro de los aniversarios que está por venir, pues en el fondo lo que hace es convertirse en el país en desarrollo más importante en lograr un espacio en el escenario internacional, y de ahí en adelante la práctica internacional de China se ha orientado esforzadamente, por un lado, a poner en práctica sus principios bajo la convicción de que son los principios que conducen a la paz y al desarrollo, pero sobre todo que representan los intereses de los países en desarrollo, tanto de América Latina, de Asia, como de África. ¿Y cómo interpreta usted el concepto de construir una comunidad de destino común presentado por el Partido Comunista de China? El socialismo es una teoría que, al llevarse en la práctica, busca la prosperidad de todo el mundo, bajo la conciencia de que el mundo está integrado pero es diverso. Creo que la propuesta de una comunidad de futuro compartido
lo que hace es representar adecuadamente esa diversidad del mundo y que el respeto de esa diversidad, tanto en las opciones políticas como sociales de todos los pueblos, eh, es el fundamento de la solución de todos los problemas internacionales. Y que cuando hay poderes hegemónicos que atentan contra esa diversidad de las opciones históricas de los pueblos en relación con sus sistemas políticos y sociales, pues el mundo se conduce hacia unos escenarios de tensión y de peligro derivados precisamente de ese hegemonismo. La teoría de la comunidad de futuro compartido, por otro lado, me parece a mí que tiene un elemento que es muy importante para entender el papel del socialismo en el escenario internacional y el de China en el escenario internacional. Y es que si bien hay problemas globales que deben enfrentarse desde perspectivas globales y con esfuerzos globales y conjuntos por parte de todos, también hay que tener en cuenta que las capacidades de responder a esos problemas son diferentes dentro de los distintos países. Entonces, yo creo que esta es una teoría que integra todo lo que de manera científica el marxismo lleva a interpretar del mundo, que es el mundo es diverso, los sistemas sociales y políticos son igualmente diversos y todos tenemos, eh, en la medida en que el mundo se integra y se globaliza y las relaciones económicas, políticas y sociales se globalizan, también se globalizan los problemas, pero la capacidad del mundo de ir a responder a estos debe ser diferente de acuerdo con no solo con las causas históricas de los problemas, sino con la capacidad de responder frente a ellos. Entonces, creo que es una enorme contribución a la teoría de las relaciones internacionales que junto con los 5 principios de la coexistencia pacífica, como le digo, en mi opinión, representan además los países, los intereses y las visiones de los países en desarrollo. ¿Y por qué China puede convertirse en el país socialista más exitoso del mundo, señor Puyana? Yo creo que lo que dice el documento del que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Hay primero un compromiso político establecido entre el partido y el pueblo, pero segundo una práctica que tenía que ver con los orígenes del Partido Comunista y que se han trasladado al gobierno, como el enfoque en la gente primero, la voluntad de servir al pueblo, la capacidad de rectificar los errores, eh, la, eh, el método de unidad, crítica y unidad, el liderazgo colectivo, lo que también llaman la sabiduría colectiva. Todo eso ha conformado una teoría de la práctica, no solo del Partido Comunista, sino en el fondo del gobierno. Y eso se basa en la materialización de una forma de entender la democracia a partir de la base, desde el pueblo y hacia el gobierno y retroalimentándose desde el gobierno hacia el pueblo, eh, que es lo que también se conoce como la línea de masas. Entonces yo creo que todas esas teorías y prácticas de cómo se gobierna un país socialista bajo las características especialísimas que tiene China es lo que le ha permitido llegar a China no solo a 100 años de éxito en la vida del Partido Comunista, más 72 años desde la fundación de práctica, desde la fundación de la República Popular China, sino por qué eso indica que los chinos tienen la capacidad y la voluntad de cumplir con la segunda meta centenaria. Uh-huh. Pues gracias, señor Puyana, por su comentario. Ha sido un placer. Lo mismo, muchas gracias. Así concluimos esta edición de Enfoque. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.